La mañana era silenciosa, casi extrañamente sosegada, como si el universo se hubiese detenido por un instante. El mundo entero, especialmente aquellos que crecieron con el cine clásico de Hollywood, sintió un estremecimiento colectivo cuando se dio a conocer la noticia. Robert Redford había fallecido. Y en medio del torbellino de tributos, mensajes, lágrimas y recuerdos, una voz permanecía en silencio. Una voz que durante décadas había estado íntimamente entrelazada con el nombre del actor. La voz de Barbra Streisand. Durante días, sus fans se preguntaban cuándo hablaría. ¿Cómo procesaría ella la muerte del hombre con quien compartió una de las conexiones más complejas y memorables en la historia del cine y la cultura estadounidense? Cuando finalmente rompió el silencio, no fue con una rueda de prensa ni con un simple comunicado de prensa. Fue con una carta, una confesión del alma, publicada en sus redes sociales oficiales, escrita con una ternura desgarradora y una franqueza que hizo temblar incluso a los corazones más duros. Un lazo más allá de las pantallas, Barbra Streisand y Robert Redford fueron mucho más que dos grandes estrellas del cine que coincidieron en una película legendaria como The Way We Were, Tal como éramos, 1973. Representaron para muchos la quinta esencia del amor imposible. En la cinta, sus personajes. Ella, la activista judía Katie Morosky. Él, el apuesto escritor Hubel Gardiner. Vivieron una historia de amor apasionada, tortuosa, marcada por las diferencias ideológicas y emocionales. Lo que pocos sabían es que esa intensidad en la pantalla no era del todo ficción. Lo que vivieron Barbra y Robert tras bastidores fue, según sus propias palabras, una historia que merecía su propia película. En su carta, Barbra relató por primera vez detalles íntimos de su relación con Redford. «Nunca tuvimos un romance físico», escribió. «Pero lo que sentíamos el uno por el otro era tan real, tan tangible, que muchas veces era más poderoso que un beso». La actriz y cantante confesó que durante el rodaje de The Way We Were, hubo miradas, silencios, roces de manos y conversaciones nocturnas que la marcaron para siempre. Robert era un hombre de pocas palabras, pero cada palabra suya era una semilla que florecía en mi mente durante días, expresó. La tensión detrás de escena. A lo largo de los años, se había especulado sobre tensiones entre ambos durante el rodaje. Algunas biografías hablaban de una cierta frialdad de Redford hacia Streisand, como si él estuviera constantemente intentando mantener una barrera profesional entre ambos. Sin embargo, en su confesión póstuma, Barbra pintó un retrato completamente distinto. Él no era frío, era reservado. Me respetaba tanto que le aterraba decepcionarme. ¿Y yo? En mi impulso por conectar a veces lo abrumaba. Pero nunca, ni por un instante, me sentí ignorada. Siempre supe que estaba ahí. La actriz incluso reveló un episodio que hasta ahora había mantenido en secreto. Una noche, después de una escena especialmente intensa, Redford la tomó de la mano y le dijo al oído, «Nunca te lo diré frente a los demás, pero te admiro más de lo que puedo mostrar». Años después, Barbra siguió recordando esa frase como un amuleto, especialmente en los momentos en que sentía que el mundo era demasiado hostil con las mujeres fuertes y francas como ella. Un amor de almas. En su carta, Streisand evitó llamarlo amor platónico. Para ella, la relación con Redford fue un amor de almas, una conexión que no necesitaba consumación física para ser real. Cuando hablas con alguien y sientes que te entiende sin necesidad de explicaciones, cuando puedes quedarte en silencio junto a esa persona y sentir que el mundo está en calma, eso es amor, ¿no?, reflexionó. Sus palabras desataron una ola de emoción en las redes sociales. Miles de fanáticos, críticos de cine y periodistas comenzaron a compartir recuerdos de la mítica pareja cinematográfica. Clips de la película The Way We Were se viralizaron, y las frases más icónicas de los personajes fueron compartidas como homenajes no solo a Redford, sino a esa química imperecedera entre ambos. Barbra también reveló que, aunque no hablaban a menudo en sus últimos años, siempre mantenían un lazo invisible. En momentos clave de su vida,
como cuando falleció su madre, cuando nació su nieto, o durante sus problemas cardíacos, Redford encontraba la manera de enviarle un mensaje, aunque fuese a través de intermediarios. Siempre supe que estaba al otro lado de la línea, aunque no lo llamara, escribió. La llamada que nunca llegó. Quizás el momento más desgarrador de su testimonio fue cuando confesó que, en los días previos a la muerte de Redford, había sentido un impulso inexplicable de llamarlo. Algo en mí me decía que debía hablar con él, pero me convencí de que habría tiempo. Siempre pensamos que hay tiempo, lamentó. Días después, recibió la llamada de su asistente. Robert Redford había fallecido en su rancho de Utah, rodeado de sus hijos y nietos, después de una larga lucha silenciosa contra una enfermedad degenerativa que había mantenido en privado. Me senté sola en mi sala de estar. Puse la banda sonora de nuestra película y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi padre. Confesó Streisand. No lloraba solo por él. Lloraba por mí, por lo que fuimos, por lo que no llegamos a ser y por todo lo que aún llevábamos dentro. Los hombres como él no se repiten. Barbara cerró su mensaje con una reflexión que resonó profundamente entre sus seguidores. Robert era el tipo de hombre que ya no existe. Elegante sin esfuerzo. Con una mirada que podía decir más que 1000 discursos. Me enseñó que el verdadero talento no grita, susurra. Y su susurro aún resuena en mí. Su carta concluyó con una cita de The Way We Were, dicha por el personaje de Katie Morosky. Supe que eras tú desde el principio. Supe que eras tú antes incluso de que tú lo supieras. Streisand firmó simplemente, con amor eterno, Barbara. Tras el emotivo y desgarrador testimonio de Barbara Streisand, el mundo no solo sintió una oleada de nostalgia, sino también una profunda curiosidad por entender con mayor claridad cómo se entrelazaron las vidas de estas dos leyendas de Hollywood. Más allá del romance ficticio en The Way We Were, más allá del glamour de las alfombras rojas y las entrevistas cuidadosamente medidas, se escondía una historia rica en confidencias, silencios cómplices y decisiones que definieron carreras, afectos y destinos. El origen de una conexión inesperada. Corría el año 1972, cuando se iniciaron las conversaciones para adaptar al cine la novela de Arthur Lawrence, The Way We Were. El proyecto era ambicioso. Requería no solo de dos grandes actores, sino de dos almas capaces de transmitir vulnerabilidad y fuerza en igual medida. En un principio, el estudio tenía dudas sobre el casting de Barbara Streisand. A pesar de ser ya una estrella consagrada por su papel en Funny Girl, muchos ejecutivos temían que su fuerte personalidad y su energía magnética opacaran a cualquier coprotagonista. Fue entonces cuando surgió el nombre de Robert Redford. Rubia cabellera dorada, ojos claros como el cristal, elegancia innata y una presencia silenciosa que podía sostener toda una escena con una sola mirada. Era el polo opuesto a Barbara, pero justamente por eso, la elección parecía mágica. Redford, sin embargo, no aceptó el papel de inmediato. En entrevistas posteriores confesó que le preocupaba que el guión estuviera demasiado enfocado en el personaje femenino. Quiero asegurarme de que Hubble no sea solo un adorno en la historia, habría dicho. Fue Barbara quien intercedió personalmente, escribiéndole una carta en la que expresaba cuánto deseaba trabajar con él, no solo por su talento, sino por la humanidad que percibía en su forma de actuar. El resto es historia. La película se convirtió en un fenómeno cultural, no solo por su trama profundamente emocional, sino por la química innegable entre sus dos protagonistas. Más allá de la pantalla, durante el rodaje, los rumores sobre un supuesto romance entre Barbara y Robert eran constantes. Sin embargo, ambos lo negaban públicamente. Años después, Streisand revelaría que lo que vivieron era demasiado complejo para ser definido con una palabra. No fuimos amantes, no fuimos simples amigos. Fuimos algo intermedio, algo que solo nosotros dos podíamos entender, escribió. A menudo almorzaban juntos en el silencio, sin necesidad de hablar. Otras veces, caminaban por el set al caer la noche, compartiendo pensamientos sobre la fama, el arte,
la política y sus miedos más profundos. Streisand era directa, intensa, profundamente emocional. Redford era introspectivo, pausado, observador, y aún así, se encontraban en un punto medio, en la música de los silencios. En una ocasión, mientras ensayaban una escena particularmente difícil, Redford se acercó a él, el azuco Tufala, y le susurró: «¿Sabes por qué me cuesta mirarte a los ojos en esta escena? Porque me recuerdas todo lo que temo perder». Esa frase, según Barbra, la acompañó durante años. El arte como espejo de lo no dicho. El éxito de The Way We Were no solo consagró a ambos actores como íconos de una generación, sino que también dejó una marca emocional indeleble en millones de espectadores. La película hablaba de amores que no pueden ser, de ideales que chocan, de decisiones que desgarran. Muchos se preguntaban si Redford y Streisand habían canalizado sus propias emociones no resueltas en sus personajes. La respuesta, según la propia Barbra, es un rotundo sí. Katie y Hubel éramos nosotros, en muchos sentidos. Confesó. Cada discusión, cada momento de ternura, cada distancia era reflejo de lo que vivíamos internamente. Sin embargo, al terminar el rodaje, la vida los llevó por caminos distintos. Redford siguió construyendo su legado como actor y luego como director de películas independientes. Streisand, por su parte, expandió su carrera musical dirigiendo y produciendo filmes que desafiaban los estereotipos de género y poder. Aunque no volvieron a trabajar juntos, su conexión persistió en lo invisible. Reencuentros en la vida real. A lo largo de los años, Barbra y Robert se reencontraron en distintas galas, entregas de premios y eventos privados. Siempre mantenían las formas frente a las cámaras, pero quienes estaban cerca de ellos notaban una tensión latente, una electricidad contenida. En 1995, durante una gala benéfica en Los Ángeles, ambos fueron fotografiados compartiendo una charla íntima en un rincón del salón. Parecían dos adolescentes reencontrándose después de años, relató una periodista presente. En 2002, cuando Redford recibió el premio Oscar honorífico por su carrera, Barbra fue una de las primeras en aplaudir de pie. En esa ocasión, según testigos, ella le dijo en el backstage: «Aún tienes esa sonrisa que derrite mis defensas». Él solo rió, como solía hacer cuando no quería responder directamente. Sin embargo, no todo fue perfecto. Hubo momentos de distancia, de malentendidos, incluso de desencuentros que nunca se resolvieron del todo. Barbra confesó en su carta que hubo ocasiones en que quiso llamarlo para hablar de cosas pendientes, pero el miedo al rechazo, o tal vez a revivir dolores antiguos, le impidió marcar ese número. El legado de una relación sin nombre. La muerte de Robert Redford no solo significó el adiós a un ícono del cine, sino también el cierre de un capítulo crucial en la vida de Barbra Streisand. En sus palabras, cuando alguien así se va, te lleva una parte de ti que solo él conocía. Y es que más allá del amor romántico, hay relaciones que son testigos de nuestras versiones más crudas, más reales, más vulnerables. Streisand explicó que Redford era una de las pocas personas que la conocían antes de que el mundo la convirtiera en un símbolo. Él me vio cuando aún estaba aprendiendo a caminar entre luces y cámaras, cuando aún dudaba de mí misma, dijo. Y aunque a veces parecía distante, su mirada me decía: «Estoy aquí». Esa es quizás la esencia más pura del amor. La presencia silenciosa, el saber que alguien está ahí, aunque no siempre lo diga o lo demuestre. En su homenaje final, Barbra dejó claro que Robert Redford fue, es y será una de las presencias más profundas de su vida. Cuando una figura pública como Barbra Streisand abre su corazón ante el mundo, no lo hace simplemente para dar titulares. Lo hace para conectar, para sanar, para rendir homenaje a aquello que el tiempo no pudo borrar. En este último capítulo de su tributo a Robert Redford, la actriz no solo honró la memoria de un hombre que la marcó para siempre, sino que también nos recordó la importancia de mirar atrás y reconocer las huellas invisibles que nos definen. La carta que conmovió al mundo. Tras la publicación de su emotiva carta,
medios de todo el mundo se volcaron en reacciones. El New York Times la describió como una de las confesiones más honestas y elegantes que una figura de Hollywood ha ofrecido en décadas. Variety tituló Streisand y Redford, un amor nunca consumado, pero eterno. Miles de fanáticos de todas las generaciones comenzaron a compartir sus propias historias. Parejas que se enamoraron viendo The Way We Were, hijos que recordaban ver la película con sus madres, estudiantes de cine que analizaban la profundidad de cada diálogo entre Katie y Hubble. La historia de ellos, aunque ficticia, representaba algo real, ese amor que no encaja en el tiempo, en las reglas, en las expectativas, pero que aún así se queda para siempre. Streisand, abrumada por la respuesta global, volvió a agradecer a sus seguidores en un mensaje breve. Gracias por entender que el amor tiene muchas formas. Gracias por permitir que Robert y yo sigamos vivos en sus memorias. Firmó simplemente con una letra B, como si todo lo dicho ya hubiese sido suficiente. El duelo silencioso. A pesar de las muestras de cariño, el proceso de duelo de Streisand fue íntimo y silencioso. Fuentes cercanas a la artista confirmaron que se retiró por varios días a su residencia en Malibú, donde pasó largas horas escuchando música, revisando fotografías antiguas y releyendo cartas y notas manuscritas que había guardado durante años. En una de esas cartas, Redford le había escrito: Barbra, tal vez nunca encontremos el momento perfecto, pero tú y yo sabemos que hubo algo. Y a veces, eso basta. Una frase que, según allegados, Streisand leyó una y otra vez en voz alta, como para asegurarse de que era real. El altar secreto. En el salón de música de su mansión, Barbra tiene una pequeña vitrina donde guarda recuerdos especiales de su carrera y vida personal. Allí, junto a una estatuilla de su primer Grammy y una rosa seca de su boda, ahora reposa una fotografía enmarcada de ella con Robert Redford durante el rodaje de The Way We Were. En la imagen, ambos se miran, sonrientes, ajenos al mundo, como si compartieran un secreto solo suyo. Debajo de la foto, Streisand colocó una pequeña inscripción en mármol blanco. Aquello que no fue dicho también nos pertenece. Un tributo eterno en el escenario. Aunque Barbra Streisand no ha realizado giras musicales desde hace algunos años, muchos comenzaron a pedirle que regresara a los escenarios para rendir homenaje a Redford a través de la música. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que está preparando un concierto especial titulado Memorias de lo que fuimos, donde combinaría imágenes de la película con canciones icónicas de su repertorio y reflexiones personales sobre su vida con Redford. En entrevistas pasadas, Streisand había dicho que ciertas canciones la transportaban directamente a él. Cada vez que canto The Way We Were, siento que él está ahí, sentado en la primera fila, sonriendo sin decir una palabra, comentó en 2005. Hoy esa imagen cobra una nueva dimensión. Más allá de Hollywood, una lección de humanidad. La historia entre Barbra Streisand y Robert Redford no solo es recordada por su relevancia artística, sino por su profundo contenido humano. En una industria muchas veces superficial y efímera, ellos construyeron un vínculo que no dependía de flashes ni de contratos. Era una relación que, aunque no cumplió los estándares clásicos del romance, encarnó una forma de amor que trasciende el tiempo. No necesitaron casarse, ni vivir juntos, ni tener hijos para marcarse mutuamente. El amor que compartieron, callado, discreto, a veces distante, pero siempre presente. Nos recuerda que hay personas que, con solo existir, nos cambian para siempre. Que hay miradas que nos enseñan más que años de convivencia. Y que hay despedidas que no se dicen en voz alta, sino que se susurran al viento cada vez que volvemos a recordar. Las palabras finales de Barbra. En una entrevista inédita con la revista Vanity Fair, realizada semanas antes de la muerte de Redford, y que fue publicada póstumamente, Barbra habló del paso del tiempo y del legado emocional. Sin saber que su amigo partiría tan pronto, dijo: a esta edad, uno empieza a entender que no se trata de cuántas películas hiciste o cuántos premios ganaste,
Se trata de las personas que tocaron tu alma. ¿Y Robert? Él fue una de esas personas. No sé si alguna vez lo dije en voz alta, pero lo amé, a mi manera. Como solo se puede amar a alguien que te mostró quién eras antes de que el mundo te cambiara. Con esas palabras, Barbra Streisand no solo rindió homenaje a Robert Redford, sino que también cerró un ciclo emocional que llevaba décadas en silencio. Un ciclo que ahora, aunque doloroso, deja una estela luminosa de recuerdos, arte y humanidad. Barbra Streisand y Robert Redford no fueron simplemente dos estrellas de cine que compartieron una película. Fueron dos almas que, en un instante del tiempo, se encontraron, se reconocieron y se cuidaron desde la distancia. En la muerte de él, ella encontró el valor de hablar. Y en sus palabras, el mundo entero descubrió que hay amores que no se apagan con el paso del tiempo. Que hay silencios más elocuentes que 1000 discursos y que a veces el verdadero amor no necesita ser vivido para ser eterno. Gracias, Barbra, por tu valentía. Gracias, Robert, por tu elegancia. Y gracias a ambos por mostrarnos que el cine, cuando nace del alma, es más que entretenimiento. Es verdad, es amor, es vida.